La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este tercer día de trabajo del Congreso Internacional 2023, Los Retos de la Judicatura, inaugurados por la conferencia magistral de esta mañana, intitulada Derechos Procesales, Nuevos Paradigmas. Nos honran esta mañana con su distinguida presencia en este recinto universitario la ministra Loretta Ortiz Jalf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conferencista magistral de esta mañana. De igual forma, saludamos con agrado la presencia en este recinto del magistrado Froilán Muñoz Alvarado, presidente nacional de JUFED. Saludamos con agrado la presencia en este recinto del magistrado Daniel Sánchez Montalvo, moderador de la mesa de esta mañana. Se integra en esta mesa de honor la presencia de la magistrada Livia Lisbeth Larumbe Radilla, magistrada del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del sexto circuito. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la distinguida presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, agradecemos la presencia en este recinto de juzgadoras y juzgadores, así como del personal en general del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos de igual forma, de manera importante, la presencia en esta aula magna de profesoras, profesores, alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, escucharemos un mensaje a cargo del magistrado Froilán Muñoz Alvarado a manera de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como pueden advertir, el reto se está cumpliendo, ya llegamos al tercer día de trabajos y la verdad, todo muy motivante, pero hoy, pues más. Hoy tenemos con nosotros a la ministra Loretta Ortiz Jalf, que ha sido una de nuestras titulares del máximo tribunal, que no solamente nos ha acompañado, como dice don Raúl Contreras, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación, sino que también ha estado en otros lugares. Recuerdo la experiencia de Morelia, la recibió el ayuntamiento y en reconocimiento a su trayectoria, pues también una ceremonia muy motivante en familia. Ministra, gracias por estar con nosotros. La tenemos como socia honoraria permanente. Muchas gracias y dejo en uso de la palabra, no sin antes brindarle un fuerte aplauso por su presencia. El uso de la voz va a ser de ella, por eso dejo al moderador. Adelante, Daniel. Para presentarla. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con afecto a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas digitales. Tengo el honor de dar la más cordial bienvenida a este Congreso Internacional intitulado Los Retos de la Judicatura Federal, en el cual tendremos conferencias magistrales y el panel intitulado Derechos Procesales, Nuevos Paradigmas. Muchas gracias a todas y a todos por su grata presencia. Me complace saludar y agradezco la hospitalidad de nuestro anfitrión de esta mañana, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, elogiada a nivel nacional e internacional por el alto grado educativo que ofrece a sus estudiantes. Muchas gracias, estimado doctor. Tengo el alto honor de presentar esta mañana a una mujer extraordinaria, digna representante de todas las mujeres mexicanas, inteligente, sumamente preparada. Me permito dar una breve reseña de su amplia trayectoria jurídica y académica. La ministra Ortiz Halp es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. A nivel nacional, ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Libre de Derecho. A nivel internacional, ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda. Cuenta con diversas publicaciones en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, destacando la autoría de los libros Guardia Nacional y Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos de los Indocumentados, el derecho de acceso a la justicia de los inmigrantes en situación irregular, régimen interno e internacional de los tratados y coautora de la industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano. Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos y las tres vertientes de la protección de los derechos de la persona humana. Se desempeñó como asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México, directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Telecán, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diputada federal, integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México y consejera de la Judicatura Federal. Desde el 12 de diciembre de 2021, es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala en materias administrativas y de trabajo. Sin mayor preámbulo, se le concede el uso de la voz a la señora ministra. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, primero mi agradecimiento y reconocimiento a todos los que integran el Presidium, al director de la facultad de esta maravillosa universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y me congratulo y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. El doctor Raúl Contreras Bustamante, que es director de esta facultad, mi agradecimiento eterno. También mi agradecimiento muy sincero, que me fue a visitar ahí a la corte y ha tenido muchísimas atenciones con su servidora y merecidas, el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, al magistrado David Sánchez, que compartimos en otras ocasiones también ámbitos académicos, espacios académicos, y a la magistrada Lilia Lisbeth Bonilla, a quien la felicito por coordinar la reciente obra, y a todos los jueces y magistrados que han participado en la misma, la ley de amparo, y que recomiendo ampliamente su lectura. Buen día, entonces, a todos y a todas. Previo a iniciar, además, de manera general, deseo expresar mi agradecimiento por la invitación a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y poder expresar algunas ideas
procesales, nuevos paradigmas. El tema que nos ocupa el día de hoy es por demás de importancia, pues nuestro quehacer jurisdiccional debe tomar siempre como punto de partida el acceso a la justicia. Es un principio fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que garantiza que todas las personas tengamos la posibilidad de buscar remedios legales y resolver nuestros conflictos de manera equitativa. En México, al igual que en muchos estados, la complejidad de las sociedades contemporáneas han ocasionado que dicho acceso a la justicia se configure como un desafío complejo y a menudo inalcanzable en la práctica para muchas personas, principalmente para aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y marginalidad. En los últimos años se han empezado a cuestionar en los diversos sectores del ámbito jurídico, tanto académicos, litigantes y autoridades judiciales, la complejidad que hoy en día apareja el acudir a múltiples recursos legales para la resolución de los conflictos. Basta señalar, con relación a nuestro principal medio de control de constitucionalidad, que previo a la reforma constitucional del 2011 ya se cuestionaba la suficiencia del juicio de amparo para atender las necesidades de la sociedad y los retos asociados a la obligación de garantizar los derechos humanos para todas las personas. A ello se sumaban las interpretaciones en materia procesal, muchas veces formalistas, demasiado, y rigoristas en exceso, que dificultaba acceder a este recurso judicial. Frente a este panorama, fueron aprobadas dos grandes reformas constitucionales, el 6 y 10 de junio de 2011, una en materia de juicio de amparo y otra en materia de derechos humanos. Con ello se vislumbraron cambios estructurales en la forma de impartición de justicia, pues como precisaré más adelante, la construcción de un nuevo paradigma constitucional ayudaría a flexibilizar varias de las reglas procesales que impedían un verdadero acceso a la justicia, al configurar la base de las interpretaciones procesales más garantistas. Por ejemplo, la introducción del interés legítimo implicó flexibilizar los estrictos criterios que persistían a fin de acreditar la legitimidad procesal de las partes en el juicio de amparo. En efecto, este se consideraba un recurso muy restringido, y quiero subrayarlo, en la práctica, dada la doctrina de interés jurídico que exigía demostrar la titularidad de un derecho subjetivo y la existencia de una afectación directa al mismo. Por otro lado, si bien las reformas constitucionales del 2011 constituyeron por sí mismas un hito en la construcción del nuevo paradigma constitucional, la intervención del Poder Judicial de la Federación ha sido indispensable para definir los alcances de las reformas, pues por sí mismas no tendrían capacidad de transformar la realidad y alcanzar sus fines. Quiero puntualizar que en relación al interés legítimo es de suma importancia y ahora sí que la práctica en la Suprema Corte y que por lo que respecta a la segunda sala ha sido una buena parte de nuestro debate de los integrantes de la segunda sala ha sido definir cuándo hay interés legítimo y cuándo no. En varias ocasiones recientes con el tema de la reforma eléctrica se presentó precisamente la atracción y se aceptó la atracción de un caso en el cual varios jóvenes presentaron precisamente un amparo porque consideraban que la ley eléctrica, más bien, que la sentencia en materia eléctrica, la última que se había adoptado, que declaraba válida las reformas en materia eléctrica, que era una cuestión que estaba afectando al medio ambiente y que por lo tanto tenían
a título individual, sin constituirse como una asociación. Unos jóvenes tenían interés legítimo, es decir, los que integran, era como decir, los que integran ahorita este auditorio, nombran a 1 o 2 representantes, promueven el amparo y ya tenemos interés jurídico. En esto era la doctora Magaloni, era la que estaba conformando pues la que presentó precisamente esta revisión de amparo para que pudiera resolverlo la segunda sala. En este caso resolvimos por mayoría de 3 votos, no se tuvieron los del voto del ministro Lainez Potisek y del ministro Luis María, fue en el sentido de que sí había interés legítimo. Nosotros consideramos que primero tenía que demostrarse una afectación, situación que no quedó acreditada, y obviamente la legitimación, es decir, no podíamos tomar la simple unificación o firma de varias personas como legitimadas para poder presentar un amparo colectivo en materia de medio ambiente por violación a sus derechos, por las normas contenidas en la ley en materia eléctrica. En este estado de cosas ustedes dirían, bueno, este concepto es necesario, el interés legítimo no, y las discusiones van, hay a la fecha, hay simple interés jurídico, y en razón de ello se determina si tienen acceso, insisto, acceso a la justicia, acceso al ejercicio de un derecho fundamental que es el medio ambiente sano. La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 25, que toda persona tiene derecho, para hacer efectivos los derechos enunciados en la Convención, derecho a un recurso efectivo, rápido y eficiente. Y no establece absolutamente nada sobre si se debe demostrar que tiene un interés legítimo, no tiene un interés legítimo, si es individual, si es colectivo. Nada más dice, los derechos establecidos en la Convención, están los electorales, deben garantizarse un recurso jurídico. Esto, que se ve muy sencillo, que se ve sin menor importancia, fue lo que nos abrió las instancias electorales en nuestro país. Si ustedes, bueno, los jóvenes no, es muy difícil, pero los que ya tenemos unos años, cuando su servidora ejerció en primera ocasión el derecho al voto, pues no había ningún recurso al derecho al voto, o sea, no estaba ni en las garantías individuales, no procedía el amparo, y entonces lo que se sostenía, pues que era, pues si no te garantizan tu derecho al voto, pues no queda más que aguantarte, ¿no? No hay más. ¿Y cómo empezó esto a transformarse? Uno cree que fueron por las marchas, por el Partido de la Revolución Democrática, por Acción Nacional. No, fueron instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dijo, bueno, le presentó al Estado mexicano una queja que habían presentado 2 de estos partidos, o sea, Porfirio Muñoz Ledo por parte del PRD y Ortiz Mena Bravo por parte del PAN, y ellos asistieron al procedimiento ante la Comisión Interamericana, la queja, y fueron representantes de la Secretaría de Gobernación de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo que contestaron es, pues en México, porque le preguntaron de la comisión en el procedimiento de la parte de la Comisión Interamericana, y le dijeron, tú ratificaste la Comisión Interamericana en 1981, no formulaste ninguna reserva, están los derechos políticos, el derecho político es a votar,
y lo que significa poder asegurarte que la persona por la que votaste llegue al cargo por el que pues votamos, ¿no? O también para ocupar el cargo público si es que fueron uno votado y no se respeta ese derecho. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que contestó el gobierno de México? El gobierno de México lo que respondió a través de la Secretaría de Gobernación es que, bueno, que no estaba en los 29 primeros artículos, pero que eso no importaba. Bueno, dice, pero pues, es que nada más es los que gozan del amparo, los que están en los primeros 20, pero eso no importa. ¿Cómo que no importa? No, no importa. ¿Dónde está en la Constitución el derecho al voto? ¿Dónde? ¿Y dónde está el recurso jurídico efectivo? Conste, no había ni IFES, ni TRIFES, ni INES, ni INE. Y entonces, ¿qué le contestó la Comisión Interamericana? Dijo, a mí no me importa cómo le llames. ¿Derecho humano o garantía individual? No me importa. No me acuerdo cuando daba clases con Góngora y decía, es que es lo mismo derecho humano que garantía individual. No. Es distinto, ¿eh? Una cosa es garantía individual y otra es derecho humano. Garantía individual goza de la protección del amparo. Derecho humano, pues no. Pues no. Entre ellos el voto. Entonces, pues se le mandó, los jalaron las orejas en la época antes de la reforma del 2011 y empezó la creación del IFE nacional, TRIFE nacional y luego ya vinieron las otras reformas, INE. Pues precisamente mi esposo estuvo en el primer y tenemos normalmente, él dice, la discusión dice, no, fueron las marchas, toda la opinión pública, los que nos manifestamos. La verdad, eso ayudó, pero en realidad fue un proceso jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la cuestión, las trabas, porque ¿qué es lo que al final nos estaban puntualizando? Es que los ciudadanos no tienen interés jurídico. ¿Para qué necesitan un amparo? No es si quieres o no quieres reconocer. O sea, de nada te sirve tener, hasta con letras de oro, decir cuáles son tus derechos fundamentales si no tienes un mecanismo para hacerlos efectivos. La puerta, ahora sí, para abrir esa cerradura es el acceso a la justicia. Y hablamos son palabras huecas si no hacemos efectivo, esa es la otra palabrita, ese derecho. Y eso es lo que sucede hasta hoy en día, lo estoy diciendo, hasta hoy en día con ciertos derechos, dígase medio ambiente, etcétera. Entonces hay que encontrar el medio para ser efectivos y en eso voy a pecar de hacer un anuncio. Acabo de publicar con Tiralo Blanche, con la misma editora de la Ley de Amparo, un libro que se llama Derechos Sociales. Y están los que se llaman los DESCA. Los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Todos son derechos humanos. Todos. Y todos deben de ampararse y protegerse. Pero dicen que como estos son de la segunda generación, y bueno, pero deben de hacerse efectivos. Es igual, hay un instrumento internacional y para que tengamos acceso a la justicia, y lo vemos, no solamente es en México, ahorita con la situación en Israel, es exactamente la misma historia. Dentro de los DESCAS están, ¿cuáles son los derechos? Derecho al agua, fíjense, a la electricidad. Ojo, no se ha declarado, pero está, yo digo, a la electricidad, obviamente el agua en primer lugar, a la electricidad, derecho a la educación, derecho a
para proteger a los grupos vulnerables, a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera. Derecho a la vivienda, todos estos derechos. Y ustedes me dirán, pero pues estos no se pueden escoger como unos derechos que se deben de garantizar, ya están los civiles y políticos. Y yo les pregunto, a ver, ¿de qué les ha servido a las personas de Palestina, a los civiles? Porque hay tres vertientes del derecho internacional. Uno es derechos humanos nació en el derecho internacional. Uno es derechos humanos, el otro es refugio y asilo, y la tercera vertiente es derecho humanitario. En esa tercera vertiente están los derechos el derecho a no tener garantía, alimentos, al agua, a la electricidad. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿De qué me sirve que, entre comillas, me garanticen que no me afecten la vida si no me dan agua, luz? Ustedes dirían, ay, pero la luz, la electricidad no es un derecho. No, no tenemos salud si no tenemos electricidad hoy en día, porque no funciona el hospital o los hospitales. Si no tenemos electricidad, no tenemos educación, y sobre todo a raíz de la pandemia, todo lo que es la educación a distancia, hablamos del derecho al internet, etcétera. Esos derechos económicos, sociales y culturales tendríamos precisamente para estar en tono a los nuevos paradigmas del derecho procesal constitucional. ¿De qué? De hacerlos justiciables. Justiciables. De nada me sirve que me digan en un papelito, y eso también me ocurrió. Segunda sala, estábamos discutiendo, yo no lo creía, derecho al agua, porque como está concesionado a particulares, se ha concesionado a particulares, pues ¿cómo les vamos a cortar el agua porque no la pagan? Perdón, pero hay el derecho fundamental, por lo menos al mínimo vital. Pues no querían 2 ministros, ¿eh? No. Pero es que está en la Constitución, 4º constitucional. No. Y en Estados Unidos, que fui a dar una charla en San Diego sobre esto, electricidad, agua, educación, vivienda, me dijeron comunista. ¿Es en serio? ¿De veras? Me dijo el americano, es usted una comunista. Por Dios santo. Son derechos fundamentales. Entonces, esas son las trabas. Si no los hacemos justiciables, pues no se pueden garantizar. Entonces, este libro que publiqué con Tirán Loblanche es en ese sentido, ver cómo se ha avanzado poco, todavía falta bastante para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Hay también un libro, una publicación de la Corte, que también habla, que son varios los que participan, de los derechos económicos, sociales y culturales. En el tono de lo que he señalado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dotado de contenido normativo a los derechos humanos y ha desarrollado de manera protectora figuras jurídicas que ayudan a mejorar la impartición de justicia en nuestro país y a su vez proteger, respetar, promover, garantizar tales prerrogativas en favor de todas las personas. La posición de la Suprema Corte, en su papel de máximo garante de derechos humanos, comenzó a manifestarse de manera preponderante a raíz de la reforma constitucional, la que seguramente ustedes conocen muy bien, la de 2011. En efecto, los criterios del máximo tribunal, aquí hay algo curioso,
México ratificó las convenciones, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hasta el año, o sea, en 1981. ¿Cuándo se hizo la reforma? 30 años después. 30 años después, hasta el 2011. Cuando dice el artículo 2 de la Convención Americana, los estados deberán realizar todas las reformas necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en estos instrumentos, en esta convención. Y no, esto no ocurrió hasta el 2011. En México, en efecto, los criterios del máximo tribunal han impactado en los principales tópicos relacionados con el derecho procesal. Con el nuevo parámetro de regularidad constitucional se han modificado criterios, reglas procesales complejas y formalistas que obstaculizaban el acceso a la justicia. De esta forma se puede afirmar desde ahora que el ejercicio interpretativo del máximo tribunal de nuestro país se orienta a flexibilizar diversos aspectos procesales a efecto de maximizar el alcance de los derechos humanos. Para apreciar completamente dicho ejercicio interpretativo en materia procesal, es necesario realizar un estudio de los casos, por lo que abordaré algunos de los criterios más relevantes en los que se han reinterpretado las reglas procesales de conformidad con el nuevo paradigma constitucional, específicamente en cuanto a la perspectiva de género, medio ambiente, este es el otro grupo, personas y pueblos y comunidades indígenas. En primer lugar, una de las herramientas que más ha impactado en la forma en que se imparte justicia en nuestro país es, sin duda, la perspectiva de género, en tanto que permite que las y los juzgadores visualicemos con mayor claridad las asimetrías de poder y desventajas en razón de género que permean los casos sometidos a nuestra jurisdicción. Entonces, tal metodología se vuelve necesaria cuando las personas juzgadoras advertimos que puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad con motivo del género que pueda obstaculizar la adecuada impartición de justicia. La inclusión de la perspectiva de género como uno de los ejes rectores de la justicia es especialmente relevante en la sociedad en que las mujeres hemos sido históricamente vulneradas en razón de estereotipos y desigualdades estructurales. Es decir, se vuelve imprescindible permitir identificar situaciones que de otra forma pasarán desapercibidas a pesar de ser claves para entender la controversia de manera integral. La perspectiva de género impacta en diversas etapas procesales y en diferentes materias, por ejemplo, penal, laboral, familiar y administrativo. Así tenemos el amparo en revisión 541-2021. El Tribunal Pleno analizamos el asunto relacionado con la acusación, este fue muy conocido, de 2 mujeres por delito de homicidio doloso de una persona por haber sido negligentes en su cuidado. El asunto del fiscal contra las 2 mujeres que estaban, una privada de prisión y la otra pues estaba, como era mayor de 70 años, podríamos decir que privada de sus derechos en su domicilio. Cuando discutimos dicho caso, consideré que en el ámbito procesal debía atenderse la revisión adhesiva con independencia de la calificación de los conceptos de agravio planteados en la revisión principal. Ello a efecto de potencializar la optimización del derecho de la tutela judicial efectiva, con base a los principios pro actione y pro persona. La mayoría concluimos que, dadas las características específicas del caso, se debía dar vía a nuevo criterio que aperturara el estudio a la revisión adhesiva cuando la persona imputada que acudiera al juicio de amparo estuviera afectada en su libertad personal y que
en ese caso se encontraba en una doble situación de vulnerabilidad. En dicho asunto, tomé en consideración el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras y trabajadores cesados de Petroperú y otros contra Perú, en donde la Corte Interamericana determinó que un recurso judicial efectivo implica que el análisis por la autoridad competente no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas. Por otro lado, sobre la posición en que se encontraba la persona imputada al enfrentarse y defenderse al poder punitivo del Estado, estimé que el hecho de estudiar la revisión no ocasionaba una ventaja indebida en detrimento del tercero interesado, ya que lo anterior tenía por objeto equilibrar la carga de desproporcionalidad que de facto cae sobre la parte quejosa. En este caso, el fiscal y las dos mujeres. Ahí estimé que al tomarse en cuenta la situación de vulnerabilidad múltiple de parte de la quejosa, en tanto mujer y adulta mayor, se debía enfatizar la importancia de incorporar una perspectiva de interseccionalidad que refuerce la necesidad de apertura de la revisión adhesiva, en este caso, efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad efectiva. Por otro lado, en materia administrativa, podemos observar lo resuelto, este es otro caso, por la Suprema Corte en el amparo en revisión 45-2018, relacionada con la negativa de un agente del Ministerio Público frente a la solicitud de una adolescente de interrumpir el embarazo por producto del delito del que fue víctima. Ello al considerar que no se cumplían los requisitos que establecía el Código Penal para el Estado de Hidalgo. Esta última presentó una demanda de amparo que le fue negado por parte del juez de distrito. A los efectos de esta charla, debo resaltar que la quejosa acudió a una institución privada en la Ciudad de México a interrumpir su embarazo, lo que tradicionalmente podía llevarnos a pensar que se actualizaba una causa de improcedencia. Ello ya que si el acto reclamado era negativa de practicar la interrupción legal del embarazo y la quejosa ya había consumado la práctica médica requerida en la Ciudad de México, podría concluirse bajo una interpretación más ortodoxa que había dejado de existir el objeto o materia del acto. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que la plataforma fáctica del caso bajo análisis no conlleva tener por actualizada alguna causal de improcedencia. Por el contrario, estableció que la procedencia del amparo en los casos en que las mujeres y personas con capacidad de gestar pretendan combatir un presunto accionar arbitrario de las autoridades responsables de facilitar el acceso o proveer servicios relacionados con el embarazo, debe estudiarse también bajo la perspectiva de género. En efecto, en dicho asunto se señaló que una aproximación sin perspectiva de género a las reglas de procedencia del juicio de amparo impediría el acceso adecuado a la restitución de los derechos y a la corrección de las autoridades. En dicho precedente, la Corte señaló que si la causal de cesación de efectos o por haber dejado de existir el objeto materia del acto reclamado fuera aplicada tajantemente en todos los casos donde se utiliza este recurso para inconformarse por violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades responsables, el resultado sería que la institución del amparo y la restitución de derechos que ésta facilita fueran inaccesibles a las mujeres y personas gestantes cuando se les obstaculice o niegue el acceso a un servicio de salud que solo ellas necesitan. En este asunto se puede apreciar con claridad cómo la perspectiva de género impacta en la reinterpretación de aspectos de procedencias del juicio de amparo. Utilizar criterios tradicionales
para analizar dichas causales de improcedencia hubiese resultado en extremo perjudicial para la parte quejosa. Pasando a otro caso, también en materia penal, la perspectiva de género cobra especial relevancia al concluir la viabilidad de su aplicación desde la etapa de investigación, pasando también por el juicio oral en valoración de las pruebas por parte de la persona juzgadora o incluso en la ejecución de la pena. La obligación de los ministerios públicos de aplicar la perspectiva de género en la investigación de los delitos se desprende de la sentencia recaída en el amparo en revisión 554-2013, el cual constituye uno de los precedentes más importantes y trascendentes en el ámbito de los feminicidios. En este caso tiene como base los hechos ocurridos en 2010, cuando el cuerpo sin vida de Mariana Lima Buendía fue encontrado en el domicilio donde vivía con su esposo, un policía ministerial del Estado de México. Según la versión de su cónyuge, ella se había suicidado, cuestión abiertamente chocante, con lo sostenido por la familia y las personas cercanas a Mariana, quienes señalaron que ella sufría violencia verbal, económica, física y sexual por parte de su pareja. Como resultado de la investigación, el Ministerio Público de Conocimiento concluyó que Mariana Lima se había suicidado y decidió no ejercer acción penal. En contra de esta decisión, su madre interpuso un recurso de revisión para que el procurador reconsiderara la decisión. Ante la falta de respuesta, promovió un amparo que finalmente llegó a la Suprema Corte. Al respecto, el máximo tribunal estimó que existía una omisión de administrar justicia de forma efectiva por parte de autoridades del Ministerio Público, vinculada, entre otras, a la falta de acceso de derecho a que se investiguen los hechos con perspectiva de género. La Corte destacó que todo homicidio contra una mujer debe ser investigado con visión de género, es decir, como un posible feminicidio. De ahí que las autoridades investigadoras deban explorar todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar cuál es la verdad de los hechos. En ese mismo sentido, todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecían haber sido causadas por suicidio, y algunos accidentes deben de analizarse con perspectiva o para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. A partir de estas consideraciones, la Suprema Corte de Justicia advirtió que existió una serie de irregularidades, omisiones, obstrucciones a la justicia, entre las que destaco la absoluta falta de diligencia en la preservación de la escena, deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia recolectada, falta de una autopsia completa y con perspectiva de género y una inadecuada apreciación de las declaraciones de la familia y conocidos de Mariana Lima que apuntaban a la violencia de que era víctima. Así, se concedió el amparo a la madre de Mariana y la Corte vinculó a la autoridad investigadora a levantar el no ejercicio de la acción penal e instruyó a que de manera inmediata se realizaran todas las diligencias necesarias para investigar la muerte de la víctima con perspectiva de género. Esta metodología también resulta de vital importancia durante la valoración probatoria, pues permite eliminar visiones estereotipadas e identificar formas que inciden con el género. Los órganos jurisdiccionales estamos obligados a ordenar la realización de pruebas para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género en el caso que el material probatorio no sea suficiente. Otro ejemplo lo podemos observar en el amparo directo en revisión 3161-2016, en que la Suprema Corte abordó también una cuestión de perspectiva de género, cuáles eran las reglas que debían seguirse también para valorar los testimonios de mujeres víctimas de delitos de violencia sexual.
En este caso, la Suprema Corte tenía el reto de analizar si en los casos de violencia sexual contra mujer, la declaración de la víctima requiere un tratamiento distinto en función de la obligación de juzgar con perspectiva de género y a la luz, sobre todo, del instrumento internacional, la Convención Belém do Pará. Con el objeto de remover. Bueno, en este punto, en muchos casos aún no se da credibilidad con relación a las mujeres, bien sea feminicidios o violencia contra ellas, o las cuestiones relacionadas con la perspectiva de género. En muchos de estos casos aún no se da credibilidad a los testimonios de las víctimas o a las pruebas presentadas, con el objeto de remover las barreras procesales como una garantía para el acceso de la justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual en estos últimos casos. En materia familiar se observa el amparo directo en revisión 1615-2022, que inició también con una demanda presentada por una mujer en la que se solicitó la disolución del vínculo matrimonial, la guardia y custodia de los hijos y el pago de la pensión alimenticia a cargo de su cónyuge. Después de varias apelaciones y la reposición del procedimiento, la sala familiar responsable determinó que la mujer no tenía derecho a pensión compensatoria y condenó al pago de una pensión a favor de los hijos, cuya custodia quedó en manos del padre. Inconforme, la mujer promovió el juicio de amparo directo, en el que alegó que le correspondía una pensión compensatoria por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. El caso llegó a la Corte a partir del recurso de revisión que interpuso el padre de los menores. Ahí el problema a resolver versó sobre la severidad, laxitud de los estándares y las cargas probatorias cuando la mujer exige el derecho a una pensión compensatoria por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. La primera sala resolvió a fin de implementar integralmente la obligación de las personas juzgadoras de impartir justicia de perspectiva de género en los procedimientos en materia familiar. Dejando el tema de la perspectiva de género en materia penal, también han existido avances significativos en cuestiones procesales. Un ejemplo de ello, y yo creo que este sería el último caso, y que fue recientemente resuelto y finalmente se atrajo el mismo, porque desde la atracción del asunto no había unanimidad por parte de los integrantes del Pleno. Bueno, es el amparo directo 4/2022, conocido como el caso de duda razonable, promovido por 3 personas acusadas y sentenciadas por el delito de tentativa de secuestro. En este caso, las y los ministros analizamos en pleno un tema central relacionado con el alcance en la materia del amparo indirecto. En el asunto se impugnó una sentencia de apelación que modificó la sentencia de origen en lo referente a la individualización de la pena, que la elevó de 3 años, 6 meses a 50 años de prisión. Durante el litigio de este caso y por estrategia de la defensa, se determinó no promover el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, existe un criterio de la Suprema Corte que establece que en aquellos casos en que la persona sentenciada promueva el amparo directo en contra de la sentencia de la sala, que incrementa la pena, pero solo el Ministerio Público apele sobre el fondo de la cuestión, la litis de amparo deberá constreñirse exclusivamente al aspecto de la sanción impuesta, sin que pueda concederse el amparo para que analice los elementos del tipo penal o la responsabilidad. Contrario a lo que establece dicho criterio, consideré que sí es admisible analizar las violaciones a derechos humanos ocurridas y culminadas en la etapa del juicio oral.
ya que el derecho de los quejosos a impugnar tales violaciones no había precluido, aun y cuando estos no apelaran la sentencia en la primera instancia. A mi consideración, puede arribarse a la conclusión con base en una interpretación armónica del artículo 107 constitucional, 171 de la Ley de Amparo, que descarte la posibilidad de tener por precluido el derecho de plantear el amparo directo por las violaciones ocurridas en la etapa del juicio, por el solo hecho de no haber impugnado, aunque no se haya recurrido a la apelación. Máxime si las consideramos al amparo directo como el recurso judicial efectivo para esclarecer si han ocurrido o no violaciones a derechos humanos. En consecuencia, estimé que tal interpretación implicaba que la Corte tuviera que abandonar su criterio jurisprudencial emitido bajo la Ley de Amparo abrogada y previa a la entrada en vigor del nuevo parámetro de regularidad que tenemos después de la reforma constitucional de 2011. Finalmente, y para terminar este estudio de casos, también se han implementado nuevos estándares en relación a personas, pueblos y comunidades indígenas. Actualmente estoy a cargo tengo en mi ponencia el asunto de los chimalapas. Durante la ponencia, o sea, se dictó una sentencia de límites que involucraba a Veracruz, a Chiapas y a Oaxaca. Nada más que la sentencia estaba mal. Y los límites son los incorrectos. Y no se escuchó a las comunidades. Se fijaron los límites con Google Maps. ¿Es en serio? En tiempo real. Con Google Maps. Bueno, recibí a los de Chimalapa. Se tardaron 15 años en emitir esta sentencia. 15 años la cuestión está de los límites. Los recibí, les aseguré que íbamos a dar pronta solución. Vamos de la ponencia, ya nombramos peritos, va a ir un perito obviamente por cada una de las partes, o sea, de Veracruz, de Chiapas y de Oaxaca, y también de mi ponencia. A mí me dijeron que por mi edad, que yo no podía treparme allá hasta el cerro, van a tener que bajar por helicóptero y luego, pero me van a pasar por uno de esos, las nuevas tecnologías, se van a poner una lamparita para que yo vea, ¿no? Todo la cuestión de el establecimiento de los límites. Lo vamos a tener resuelto en febrero, ¿sí? Pero ¿por qué traigo a colación este asunto? Porque no se les escucha a las comunidades indígenas. Tenemos el derecho constitucional a la consulta en la Constitución y tenemos el convenio 169. Y sin embargo, ¿sí?, no hay uniformidad de lo que es cuando procede la consulta a los pueblos indígenas, cuando no, dicen cuando les afecta, y ese cuando les afecta ni siquiera les preguntan. Les voy a poner el ejemplo, es el primer asunto que me tocó cuando llegué. Derecho a la información reproductiva y sexual de las mujeres indígenas. La ley era de Chiapas. Entonces nada más venía en maya y los accionantes, dijeron no tiene que venir en todas las lenguas y no cabe, no hay que invalidar por que no se consultó. Y lo mismo en la electoral, debía de haberse hecho la consulta, pero no se hizo la consulta. ¿Y qué fue lo que respondieron? No, no hay consulta. Y yo les digo, a ver, ¿cómo les van a hacer llegar a la comunidad? Imagínense a los tarahumaras, ¿cómo les van a hacer la consulta? Más bien, ¿cómo les van a aplicar estas disposiciones en materia reproductiva y sexual si no se hace la consulta? Yo decía, bueno, les van a hacer llegar por un globo aerostático
toda la información. Si no te dejan entrar los de las comunidades, no entras. No entras. Entonces, ¿cómo hacen efectivo el derecho? Debería de haberse hecho una consulta, pero hay que hacer la consulta no como la que ahora están planteando para lo que es todo propiedad intelectual de las comunidades indígenas, sino porque ahí están muchos recursos. ¿Qué es lo que quisiera la senadora Susana Harp? No, hay que consultarles a todas y a cada una de las comunidades y ver cómo se resuelven los derechos en propiedad intelectual. Con esto voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Ha sido un placer, de verdad, estar con ustedes en esta mañana, y para concluir este gran congreso, les auguro el mejor de los éxitos para el resto del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por su brillante participación. El doctor Contreras Bustamante entregará el reconocimiento correspondiente por su participación. Muchas gracias. Si gustan pasar los ponentes del siguiente panel para la fotografía oficial, por favor. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachun, cachun, ra, ra, cachun, cachun, ra, ra, Goya, Universidad.